Buen día, vamos a empezar con la solución de ejercicios de geometría y trigonometría, parte 2. Bien, vamos a iniciar con estos ejercicios donde determinaremos las 6 funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Primero debemos identificar los 3 lados del triángulo para poder sacar sus 6 funciones. Como vamos a trabajar el ángulo A, entonces el cateto opuesto es el que está enfrente. El cateto opuesto de este triángulo, o en este triángulo, es el 20. El cateto adyacente, en este caso, es el 35. Y nos falta la hipotenusa. Para determinar la hipotenusa, porque no tenemos en este triángulo la hipotenusa, vamos a elevar al cuadrado los catetos, sumarlos y sacar raíz cuadrada. Entonces nos queda así. Los catetos son 20, hay que elevarlo al cuadrado, y también el 35 hay que elevar al cuadrado. Son 400 más 1225. La suma de estos dos valores, o de los catetos al cuadrado, son 1625. Y ya para determinar la hipotenusa solamente vamos a sacar raíz cuadrada en ambos lados. La hipotenusa nos queda 40.31. Esa va a ser la hipotenusa entonces, 40.31. Ya lo demás es sustituir en estas razones trigonométricas los valores que ya tenemos. Vamos a hacerlo así muy rápido para determinarlo. Comenzamos. El seno del ángulo, en este caso A, es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es 20 entre la hipotenusa, que es 40.31. El coseno de un ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces en este caso, el cateto adyacente es 35 entre 40.31. La tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Es 20 entre 35. La cotangente, aquí tenemos la relación, es cateto adyacente entre cateto opuesto. Sería 35 entre 20. La secante es la siguiente función. Secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Esto es hipotenusa 40.31 entre cateto adyacente, que es 35. Y la cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, es decir, 40.31 entre 20. Tenemos las 6 funciones. Lo que sigue ya es solamente hacer la división de cada uno de estas razones trigonométricas. Sale .4961 la división, 35 entre 40.31, .8682, 20 entre 35, .5714, 35 entre 20, 1.75, 40.31 entre 35, 1.15,
15, 17. Y tenemos la siguiente, es 40.31 entre 20, 2.0155. Y ahí están las 6 funciones para este triángulo rectángulo. Continuamos, aquí es lo mismo, vamos a determinar las 6 funciones. Primero tenemos que identificar los 3 lados del triángulo. Entonces aquí, como vamos a trabajar con el ángulo X, entonces el cateto opuesto es X, que es el que nos falta. Ahorita lo vamos a determinar. Cateto opuesto no lo tenemos. El cateto adyacente es en este caso el 15. Y la hipotenusa sí la tenemos. Es 39. Para ahorrarnos el paso y no alargar mucho el video, nada más les comento que para sacar el cateto X, lo que vamos a hacer es elevar la hipotenusa al cuadrado y restar el cateto que conocemos, que es el 15. Vamos a hacer elevar al cuadrado, restar y después sacar raíz. En este caso ya lo tenemos aquí el resultado. Para ahorrarnos ese paso es 36. Entonces el cateto opuesto es 36. Y ahora sí sacamos todas las funciones trigonométricas otra vez. Sería seno del ángulo, en este caso X, es cateto opuesto, que es 36, entre hipotenusa, que es 39. El coseno de X, acá vamos a estar viendo nuestra relación. El coseno es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto, perdón, cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente es 15, porque estamos con coseno. 15 entre 39. La tangente la verificamos aquí. La tangente opuesto entre adyacente. Entonces es 36 entre 15. La cotangente es adyacente entre opuesto. 15 entre 36. La secante del ángulo X es hipotenusa. 39 entre cateto adyacente, que es 15. Y la cosecante es otra vez hipotenusa. 39 entre cateto opuesto, que es 36. Ya lo que usted va a hacer a continuación es solamente hacer las divisiones. Ahí se las voy a dejar pendientes. Usted haga las divisiones y dejamos 4 decimales como resultado. Hacemos todas estas divisiones. Por ejemplo, la primera sería .9230. Y así usted va a continuar con todas las demás divisiones para sacar el valor de las 6 funciones trigonométricas. Ahora vamos a resolver triángulos rectángulos. Al resolver un triángulo rectángulo, lo que vamos a hacer es encontrar el valor de sus 3 lados. Y de sus 3 ángulos. Los lados generalmente están representados con letras minúsculas, que pueden ser ABC o cualquier otra letra minúscula. Y los ángulos están representados con esas mismas letras, las que ya hemos usado para los lados, pero en mayúsculas. A, B, C. Tenemos que partir de ciertos datos para encontrar los demás. Si observamos en el dibujo, en la figura, tenemos el lado A, que es 50. Y también tenemos el ángulo A, que es 36 grados. 36 grados. Como es un triángulo rectángulo, siempre va a haber un ángulo de 90. Entonces este ángulo C
son 90, aunque no esté escrito aquí, ese ángulo C son 90 grados. 90 grados. Para encontrar el ángulo B, entonces, como ya conocemos dos de sus ángulos, para encontrar el ángulo B solamente es suficiente restar 180, porque los tres deben sumar 180, menos los dos que conocemos, es decir, menos 90 y menos 36. Y ya tendríamos lo que es nuestro ángulo B, que en este caso la resta de esos tres son 54. El ángulo B, por lo tanto, son 54 grados. Bien, ahora vamos a determinar los lados que nos faltan. Para determinar un lado voy a usar una función trigonométrica. Cuando nada más conocemos uno de sus lados tendríamos que usar una función. Yo en este caso voy a usar la función de seno. Seno de A, yo sé que es cateto opuesto entre hipotenusa. Conocemos lo que es el ángulo A y conocemos también el cateto opuesto de A, que es el 50. Es el 50 que tenemos. Entonces voy a determinar la hipotenusa. La hipotenusa nos queda despejada de esta función, que es igual, hipotenusa es igual a cateto opuesto entre seno de A. Es decir, el cateto opuesto son 50 entre seno de 36, que es el ángulo A. Nos queda que va a ser 50, seno de 36 es 0.58, 77. Hacemos esta división y nos queda 85.07. Esto viene siendo la hipotenusa, que en este caso está representada con la letra C. 85.07. Para encontrar el lado B, como es un cateto, yo la hipotenusa la voy a elevar al cuadrado. 85.07 al cuadrado, le vamos a restar el cateto que conocemos, que es 50. Esto nos da 7236.90 y 50 al cuadrado son 2500. Entonces la resta nos sale 4736.90. Y ya para sacar el valor del cateto vamos a sacar la raíz. Sacamos raíz de 4736 nos da 68.82. Y este es el valor del lado que nos faltaba acá, 68.82. Ya está resuelto este triángulo rectángulo. Continuamos con otro triángulo rectángulo. Recuerde que aquí hay que encontrar en la solución de triángulos rectángulos el valor de sus lados y el valor de sus ángulos. En este caso las letras que se están utilizando son las mismas del ejemplo anterior, ABC como lados en minúsculas y las mismas letras pero en mayúsculas, A, B y C. Observamos qué lados tenemos. Tengo el lado A, que es 5, tenemos el lado B, que es 12, y mencionamos que como son triángulos rectángulos, este ángulo va a ser de 90 grados. Para encontrar el lado que nos falta, como ya conocemos dos, nos vamos directo al teorema de Pitágoras.
vamos a elevar al cuadrado los dos catetos, sumarlos, cinco al cuadrado son 25, 12 al cuadrado son 144, la suma de estos dos son 169. Y ya para terminar sacamos raíz. Raíz de 169 es 13. Ya tenemos entonces el lado que nos faltaba. Es 13, ¿verdad? Ahora vamos a determinar los ángulos. Para determinar un ángulo teniendo ya los tres lados, podemos usar una función trigonométrica. Vamos a usar la función seno, por ejemplo. Seno de A. Recuerde que un seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto de A, aquí lo tenemos, pues es la A minúscula, que es el lado A. El cateto opuesto es 5. Entre la hipotenusa, que es el que está enfrente del ángulo de 90, que es la C, es 13. Esta división nos sale .3846. .3846. Y para sacar el ángulo A, lo que vamos a hacer es sacar seno inverso, seno a la menos 1, de .3846. Al sacar en la calculadora seno inverso de .3846, nos da 22.61. Ese es el ángulo A, 22.61. Solamente nos falta el ángulo B. ¿Cómo sacamos el ángulo B si ya conocemos 2? Pues como lo hicimos hace un momento. Vamos a restar a 180 los dos que ya conocemos, que son el 90 y el 22.61. Y nos da el ángulo B 67.39. 67.39. Y está resuelto ya nuestro triángulo rectángulo. Continuamos con algunos ejercicios de aplicación de triángulos rectángulos. Aquí el primero nos dice que tenemos un edificio. Vamos a tratar de hacer un dibujo representativo de esto. Tenemos un edificio. Un edificio que proyecta una sombra en ese momento. El edificio tiene una altura de 750 metros y la sombra que proyecta en el piso es de 1470 metros. Nos están preguntando cuál es el ángulo de elevación del Sol en ese momento, según la sombra que se está proyectando. Pues aquí está muy sencillo. Vamos a utilizar una función trigonométrica nuevamente que lleve estos dos lados de un triángulo rectángulo, que es la tangente. La tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente, que en este caso sería el cateto opuesto del ángulo que voy a determinar, es el cateto opuesto 750, entre cateto adyacente, que es la sombra, 1470. Hacemos esta división, tangente del ángulo A, hacemos la división, nos queda .5102. Y ya para sacar el ángulo, simplemente sacamos tangente inversa de .5102. Tangente inversa de .5102. Al sacar esa tangente inversa nos queda el ángulo 27.03. 27.03. Y entonces este es el ángulo de elevación que estábamos buscando.
Vamos a otro ejercicio. Hay una escalera que está recargada por ahí en una pared. Vamos a hacer también un dibujo representativo de esto. Tenemos una escalera recargada en una pared. Más o menos así. Y nos dicen cuánto es lo que mide la escalera. La escalera mide 12 metros. Y también que hay un ángulo con el piso. Este ángulo de aquí de abajo es de 42 grados. Entonces nos preguntan qué altura alcanza esa escalera en la pared. Para esto vamos a usar también una función trigonométrica, la función seno. Seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Aquí conocemos lo que es la hipotenusa y lo que es el ángulo de elevación que tiene la escalera. Por lo tanto, vamos a despejar el cateto opuesto que viene siendo la altura. El cateto opuesto nos queda despejado. Hipotenusa por seno de A. Sustituimos los valores entonces. La hipotenusa es la escalera que mide 12 y el seno del ángulo que es 42 grados. Continuamos, es 12 por seno de A, punto 6691. Esto lo vamos a multiplicar. El 12 se va a multiplicar con el punto 6691. Nos queda como resultado 8.02. Y en este caso son metros porque es la altura que alcanza la escalera en la pared. Bien, esta fue la segunda parte de la solución de ejercicios de geometría y trigonometría.